Entonces les doy la bienvenida a la clase correspondiente al martes 13 de abril de 2021, curso Lectoescritura, Grupo 01 de Medellín. Nuevamente les doy la bienvenida, los saludo, muy buenos días para todos y este es la agenda. Voy a proyectar, alguien que me confirme si tenemos en pantalla la agenda, ¿sí? Perdón, la Sí, presentación y la agenda. Como siempre acostumbramos, ¿quién me colabora con la lectura de la agenda, por favor? Alguno de ustedes que haga la lectura de la agenda que tenemos en pantalla, es decir, los 3 puntos que vamos a abordar el día de hoy, de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Repito, una persona que nos haga el favor y nos lea la agenda del día de hoy. profe, yo le colaboro. Bien, pues muchas gracias. Agenda, sección 13 de abril del 2021. Primero, autoevaluación, taller, comodines, correcciones del lenguaje. Segundo, la leyenda de Carlo Magno, taller, narración, cuento. Tercero, búsqueda de información, aplicativo, conferencia, sistema de bibliotecas. Muy bien, entonces, muchas gracias. Entonces, tenemos un primer punto que tiene que ver con un material que desde hace 15 días, 20 días casi, sí, habíamos anunciado, y es un taller sobre correcciones del lenguaje. Entonces, por favor, para que ustedes dispongan ese taller y que con el sistema de autoevaluación lo revisemos, lo escuchemos entre todos. Segundo, vamos a dar alcance al tema del taller de narración, lo cual implica la aplicación de las lecturas sobre narración. Recuerden que hace cerca de un mes hablamos de unas lecturas, 3 lecturas, una lectura que aplicó de manera muy directa a la estructuración de un texto, de un ensayo escrito, y 2 lecturas de las que ya comenzamos a hablar sobre la narración, dos maneras de contar, 2 modos de contar y volver a narrar, en donde se plantean los principales elementos para el estilo narrativo. Vamos a afianzar, a consolidar y a comprobar ese tema sobre el estilo narrativo de la narración del texto, de la escritura de un texto con elementos narrativos, con la aplicación de este taller del cual vamos a estar hablando hoy, para que en próximos días lo estemos evaluando, revisando, como hemos hecho con las aplicaciones de este curso, en el cual aprendemos haciendo, es decir, hacemos aplicaciones activas, es decir, ejercemos una modalidad tipo taller. Y 3, vamos a hablar del tema de búsqueda de información. Voy a plantear ese tema el día de hoy y voy a indicar de qué manera vamos a consultarlo, a trabajarlo a través de una conferencia que presente en el sistema de bibliotecas de la Universidad de Antioquia. Esta es otra forma de trabajo, una forma de trabajo independiente en donde ya no vamos a tener la información, la clase de manera sincrónica, sino asincrónica mediante una conferencia, mediante un espacio equivalente a una clase, un espacio de 2 horas que está alojado, que está disponible las 24 horas del día en el sistema de bibliotecas, en la cuenta de YouTube del sistema de bibliotecas. Esa es la agenda del día de hoy. Si hay algún comentario, alguna apreciación de parte de ustedes, los escucho. ¿Está claro? Sí, Sí, profesor. profe. Sí, profe. Bueno, entonces quiero que comencemos a hablar de esa aplicación de correcciones del lenguaje, cómo les fue con esa aplicación, qué tienen para comentar acerca de esa aplicación o de esa actividad que realizamos. A ver, yo los escucho. Antes de que lo primero, pues saber qué dificultades hubo, qué particularidades hubo, cómo hizo cada quien el ejercicio y después para que lo hagamos tipo evaluación. Laura, buenos días y qué tal te fue con el trabajo. Y Laura, adelante que ya te estamos escuchando. Laura,
habla que ya tienes activado tu micrófono. Bueno, no sé si Laura tiene dificultad con ese audio, entonces Laura, revísalo y eh, a ver, alguien más que intervenga mientras Laura organiza su... Y Sara, Profe, bien, pues relativamente me fue bien realizando la actividad. bueno, Sara, entonces te propongo que comencemos con la actividad. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a realizarla como hemos hecho las otras actividades, ¿cierto? Vamos a verificar las mejoras, en este caso las frases, y hacemos la explicación respectiva, evidenciamos cuál es la utilización de esas palabras, luego hacemos las correcciones respectivas, nos señalamos las oportunidades de mejora o lo que hay para trabajar, en este caso las correcciones del lenguaje, entonces esas 41 frases que hay allí planteadas, las vamos a, las vamos a aplicar, a cada una le vamos a dar un valor, vamos a dividir 5 entre 41 y vamos a asignarnos una calificación, digamos una por cada frase, ese valor, totalizamos, recuerden, hay que totalizar, he visto algunos ejercicios o que no tienen la autoevaluación, es decir, no tienen valoración punto por punto, o que bien hacen la valoración pero no totalizan. Se asignan esa calificación y recuerden, si es archivo de Word, ese archivo lo consolidan con las apreciaciones, con los comentarios de texto y lo envían a la carpeta respectiva de Dropbox. O si es una copia del taller y entonces lo elaboraron allí, hicieron a mano pues sus frases, igual las valoran, se las autoevalúan y esa imagen, le toman una imagen y la suben en un archivo de Word y ese archivo de Word debidamente marcado, tanto el archivo como el nombre, tanto la hoja, pues digámoslo así, el contenido, con la marca de su nombre y su grupo y la asignatura, una marca simplemente no necesita portada, como el archivo. Recuerden que los archivos deben ser marcados con el nombre de la persona, lo subimos a Dropbox igualmente. Hago énfasis en esto, tanto en marcar bien los archivos como en el asunto de mandar la imagen, pero mandarla como archivo de Word, porque no es posible valorar y por consiguiente no tiene nota el archivo que sea subido bajo otra forma, otro programa diferente, a Word, o que tenga que esté encriptado, que tenga una extensión. En fin, que entonces esa imagen la suben ese taller. Hemos dicho que durante los siguientes 3 días posteriores a cada clase, lo cual indica que usted en este momento debe tener hecho su taller, pero que si le tiene que hacer bastantes mejoras, pues tiene ese tiempo para hacerlo, para todo el proceso que acabo de decir. Creo que eso no es nuevo para nadie porque lo hemos trabajado ya durante 6 oportunidades con los talleres, lo trabajamos en la autoevaluación del primer ensayo de imágenes, ¿cierto? No hay problema para ninguno con eso, ¿cierto? ¿Alguien tiene todavía dificultad con esto? ¿No? Sara, ¿es claro, cierto? Sí, señor, muy claro. Bueno, entonces comencemos, Sara, con este tema. El tema pasa por una definición de comodines. Recuerden que el taller, que la hoja, la parte de adelante de la hoja tiene pues la definición de lo que es un comodín, los ejemplos de los comodines y pues bueno, lo que hay que hacer es evitar los comodines. Que el ejercicio que ustedes están haciendo es que tanto en el trabajo parcial como en sus redacciones, ustedes van a comenzar a verificar que no existan comodines, es decir, nos tenemos que tomar el trabajo de buscar una palabra apropiada para cada contexto, para cada frase, para cada oración. Asimismo, pues les recuerdo que el tema de los conectores y de los deícticos es muy importante verificarlo también en esta parte de tener unas frases, unas oraciones adecuadas, coherentes. Entonces, la parte de atrás del taller nos está pidiendo, es la única que vamos a hacer, no vamos a hacer, no hicimos, no acordamos hacer el taller de afanciamiento, me refiero a esta parte posterior, tiene 41 palabras y están relacionadas entre sí, o por parejas o por trío de palabras. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer? Ojalá cada uno, quien participe, pueda hablarnos, comentarnos qué hizo. En este caso yo le propuse a Sara que comenzara, entonces por favor después de Sara se prepara alguien más, no tiene necesidad de decirme qué va a hablar, sino que simplemente después que Sara continúe y que hagamos el análisis, yo digo que quien continúa y continúa la persona que quiera hacerlo. Listo, Sara, comienzas por favor. Sí, señor. Entonces, en la
En la primera con la palabra tampoco, construí la oración. Yo tampoco he tenido tiempo libre de leer mi libro favorito porque he estado muy ocupada esta semana. Listo, la coma va en porque antes de porque, ¿cierto? Sí, Muy bien. Sí, muy bien esa. Entonces la otra utilización del tampoco separado. Eh, tengo tan poco tiempo para ir al parque porque tengo muchas tareas. Bueno, ese predicado, Sí, está eh, un poquito como más incompleto. Yo también la sentí así. entonces, vamos a comenzar a valorarnos este ejercicio. Como les digo, ustedes pueden en su calculadora, en su teléfono celular, hacer el siguiente ejercicio, ¿cierto? Ustedes toman allí y entonces 5 lo dividen entre 41, ¿cierto? Y eso les da punto 12, 0.1219, digamos 0.12. Es una cifra, valor muy pequeño, valor pequeño, pero entonces es el equivalente claro. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos 1.2 en el primer, 0.2 en el primero y 0.12 en el segundo. Entonces, a ese segundo puede ponerle 0.10, ¿cierto? 0. O 0 o 0.0, sí, bajarle a esa, ¿sí? En todo caso, pues no me parece que esté mala en su totalidad, pero sí la mitad, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, Sara? Sí, señor. Bueno, ¿quieres continuar o le damos la oportunidad a otra persona? ¿Alguien quiere continuar o que Sara lea las otras dos? Bueno, Sara, continúa con las otras dos y ya o sea, la 3 y la 4 y la 5 y la 6 vamos a pedirle, vamos a preparar a otra persona. Adelante, Sara. La acera. Entonces, mis sobrinos estaban jugando fútbol en la acera de mi casa el pasado fin de semana. Sí, Y la acera, iré a hacerme la acera en el mejor spa de la ciudad el próximo viernes. bien. Hay esos predicados, digamos, que tienen una densidad media, ¿sí? Y que pueden ser objeto también de un complemento más directo, podría ser. Todavía, Sara, no sé si compartes conmigo la idea, la percepción, todavía puede tener más densidad, más fuerte, ser más fuerte, ¿sí? Darle más movimiento, más consecuencia a cada frase, ¿sí? Sí, señor. Bueno, ¿quién continúa, por favor? Vamos con la número 6, la número 5, que es Osea, y la número 6, Ósea. ¿Quién continúa? Profe, yo lo puedo hacer. Buenos días. Isabela, buenos días. Adelante, Isabela. Bueno, en la 5 puse, la palabra helicóptero es esdrújula, o sea, lleva acento en la antepenúltima sílaba. Sí. Y en ósea utilicé, la médula ósea está en el centro de la mayoría de los huesos. Bueno, sobre todo ese segundo pasa lo mismo que le decía Sara, ¿cierto? La médula ósea, coma, está en el centro de los huesos, por los huesos integrando la columna vertebral de la columna vertebral. Bueno, dale densidad, dale fuerza, ¿sí? Todavía nos falta un poquito en esa fuerza. Hagámosla, pero está bien en la utilización, sobre todo la diferenciación, ¿sí? Por ejemplo, el primero es una exclusión, el segundo es de cantidad, la tres es la acera, que es ese pedazo del espacio público, le dicen también la berma, ¿sí? La acera, y la acera, pues como ese material, ese elemento mm, que producen las abejas, también ese elemento que producen los organismos para una función, particularmente en el pabellón auricular. El OSEA es una explicación, una aclaración, sí, de equivalencia, y el ósea es lo que planteamos allí, ¿cierto? Tiene que ver con los huesos. Bien, vamos con la 7 y la 8, ¿sí? ¿Quién hace la 7 y la 8? Hazla, Isabela, por favor. Profe, la 7 era con fin de, ¿cierto? A fin de. ¿Sí? Bueno, yo esa no la realicé porque no era a fines de, y yo no.
Pues no, como La, que el, así en el plural afines, no la supe utilizar en una oración, entonces sí. no, esa no la realicé. Bueno, esa 7 la tenemos separada junto a la palabra afines. Sí, profe. Separada. Sí, Afines, listo. afines, sí, afines juntos sí la utilicé, Bueno, pero hice una oración muy corta. O sea, hagámosla, leámosla y la mejoramos. yo puse, Meli y Johan tienen gustos afines. ¿Sí? La que Ya, es la separada, modifiqué. ¿cierto? Ah, no, la que es junta. Adjunta, listo. Muy bien. Y la que es separada, Esa fue la que no, bueno, pues no entonces, utilicé. esa primera tiene que ver con similares, ¿cierto? Con similitud. Y la otra tiene que ver con un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, el semestre 2021 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia estará terminando a fines del mes de mayo, ¿cierto? Sí, profe, ya me quedó Entonces, un poco más claro. esa es de tiempo, ¿sí? De espacio, afines, ¿sí? Y la otra de afines es de similitud, ¿cierto? Isabela y Sara tienen gustos afines, lo cual hace que ellas tengan un punto de vista de la vida muy similar, ¿sí? En cambio, repito, yo puedo decir que todos estamos muy esperanzados que esta situación de aislamiento y de pandemia se esté empezando a normalizar, al menos a fines de este año 2021. Sí, Isabela, si lo notas allí, el uno es de tiempo, el otro es de similitud, el uno es de Sí, espacio, profe. tiempo. ¿Sí? Exacto, es que cuando yo estaba pues buscando información al respecto me aparecía como singular, entonces yo de pronto como por, no sé, como por inseguridad, no lo utilicé así en plural porque pensé que de pronto estaba malo o Sí, no significaban lo mismo, entonces mejor pues lo esperé que la pasa es clase que para... esta construcción, miren que es separada, entonces realmente son dos palabras, ¿cierto? Digamos que si usted busca fines, le va a entregar una definición, ¿sí? Como metas, metas, propósitos, ¿cierto? Ese sería el sinónimo de este, ¿cierto? Fines, un fin, una meta, un propósito que va a alcanzar, pero a fines ya se va a tiempo, ¿sí? Y afines, Sí, repito, exacto. sí se encuentra como similar. Bueno, pero eso se trata el ejercicio, Isabel y compañeros, que busquemos, tomemos diccionario y que seamos conscientes, caigamos en la cuenta de esa corrección del lenguaje y de esa diferenciación para afianzar mucho más el tema de los comodines, es decir, que cada palabra tiene un uso particular y bueno, y aquí estamos haciendo algo y lo que he escuchado hasta el momento todavía puede tener mejora. Como nos estamos autoevaluando ese punto, ese 0,12 que tiene de valor cada frase, nosotros le vamos a dar una equivalencia. Al final vamos a dar una calificación nuestra propia, una autoevaluación. Recuerden que este lo vamos a autoevaluar y lo vamos a subir también al Dropbox, precisamente para que hacer esa diferenciación y para mejorar. Pero también, como vengo diciendo, la oración, la estructura de la oración, ¿sí? Que la oración tenga un buen argumento, es decir, que esté allí implícito el significado, interprete de manera adecuada y explique o contextualice la frase, ¿sí? Que tenga la puntuación respectiva, que tenga conectores, ¿sí? Que tenga deícticos en lo posible. No he escuchado ninguna con deícticos, ¿cierto? O sea, que apliquemos sobre todo, la estructura de la oración, que es lo que hemos venido haciendo y que con esto podemos entonces ir desarrollando la competencia. Muy bien, muchas gracias Isabela. ¿Quién continúa? Profe, Profe, yo, bueno, Vamos eh, con Miguel y después Estefanía. Entonces, Miguel hace las próximas dos y Estefanía hace las próximas dos. profe, esta Vale, es con la que más tengo duda yo, con la de sin listo. sabor y sin sabor. Entonces, Yo, sin sabor, yo no sé si las tengo aquí con el mismo orden. Entonces, sin sabor separado y sin sabor. Entonces, sin sabor y sin sabor. ¿Sí? listo, con la que es separado, es cuando estaba enfermo, me sirvieron una gelatina sin sabor por órdenes del hospital. Sí. Y la segunda, la que no sé si está Bueno, bien, que es la, vamos a plantear ahí algo. Todavía está muy corta, muy densa, esa frase está a la mitad. Y lo otro es que hay que ser coherente, o sea, no es por orden del hospital, ¿cierto? Sino por orden médica, por orden de los médicos, coma. Mi organismo todavía está muy delicado para recibir alimentos sólidos.
por ejemplo, ¿cierto? Ah, listo. Si notan cómo ahí ya tiene toda la densidad, al menos pues extiende un poco más. Y lo otro que tengo que anotar es que pues la orden no la dio el hospital, ¿cierto? Sino que la dan los médicos, ¿sí? O el personal médico que me atendió, ¿sí? O podría decir en cumplimiento al tratamiento médico ordenado después que tuve una grave situación de salud, ¿cierto? Al darle esa continuidad. Bueno, entonces ahí estamos bien. ¿Sí? Sin sabor, ¿sí? Como por ejemplo si digo que el almuerzo estaba muy delicioso, el almuerzo al que asistimos estaba delicioso, coma, solo falló en cuanto a solo falló en el hecho que el sancocho estaba sin sabor, ¿sí? O que la sopa, ¿sí? El sin sabor, ¿sí? El dulce o salado, ¿cierto? Muy bien. Y la otra, Miguel, ¿qué Sí, pusiste en profe, la otra? esta es la que más tengo duda. Cuando gané el concurso, no pude celebrarlo con mis compañeros debido a las normas de bioseguridad. Fue una victoria sin sabor. No sé si Bueno, está como la victoria repetida. per se no está sin sabor. Pues digamos que tienes la idea, pero podemos concretarla mucho más diciendo, fue una victoria, a pesar que fue una victoria, me queda el sinsabor. ¿Sí? El sinsabor es ese sentimiento, en este caso el sinsabor es ese estado, ese sentimiento que uno tiene cuando no es completa la dicha, digámoslo así, ¿cierto? O cuando uno queda con una duda, o cuando queda con una insatisfacción, queda con un sinsabor, ¿sí? ¿Está claro, Miguel y compañeros? Sí, señor, ya está claro. Entonces, la tenías bien, pero ¿qué tienen tus dos frases? Está más corta. Imprecisiones en cuanto a que el ordenó el hospital, en cuanto a que, sí, en cuanto a que no te quedó el sin sabor, sino que fue una victoria sin sabor. Bueno, no sé no recuerdo cómo lo expresaste, pero entonces es el sin sabor, el sentimiento, es con lo que uno queda sintiendo, lo que uno queda sintiendo. Muy bien, vamos con Estefanía. Vamos con la número 11 y la número 12. Bueno, ayer estabas tan bien que que se refleja en tu rostro la felicidad. ¿Sí? Ese es Y separado. fue difícil, pero Martín también ganó la materia de matemáticas. Bueno, sugerencia, que tenga extensión ese predicado, ¿cierto? Miren que arriba dice corta, seria, densa y coherente, ¿cierto? Entonces, que tenga pues más extensión. Repito, lo que he escuchado hasta el momento de todos es darle más extensión, o sea, y lo advertí el día que planteé el ejercicio, o sea, si ya aprendimos a hacer la estructura de la oración, ¿sí? Si manejamos conectores deícticos, pues el asunto es que le demos una coherencia a esa frase sin que la frase sea pues un párrafo o tenga tres, cuatro renglones, no, o tenga ya no sería una frase sino un tema planteado en un párrafo, ¿cierto? Pero entonces que sea eso, que sea una frase, repito, como dice el ejercicio, corta, seria, densa y coherente, ¿sí? Bien, hagamos la siguiente, Estefanía, hagamos la 13 y la 14. Listo. A bajo precio las cosas casi siempre son de más baja calidad. Sí, Y abajo de la casa hay un gran tumulto gracias a ¿a la qué? Gracias al desorden que generan los vecinos. bueno, ahí es como debido a o como consecuencia o a causa de, ¿cierto? Sí. No gracias, sí, sino a causa de, por como consecuencia, ¿sí? Ahí falta lo mismo, estoy insistiendo en lo mismo, en que sean frases densas, coherentes, ¿sí? Pero ahí está aplicado bien el sentido, el uno en cuanto a que por debajo del establecido, ¿sí? Y el otro en situación de espacio, de lugar, ¿sí? Abajo del piso, abajo de nuestra casa, ¿cierto? En el piso de abajo, ¿sí? Abajo, es decir, en 2 cuadras más abajo, ¿cierto? De mi casa, ¿sí? En cambio, los precios están abajo, están abajo debido a que hay promociones, ¿sí? Bien, esa es una buena utilización. Muchas gracias, Estefanía. Miguel, retomemos y hagamos la 15 y la 16. Miguel. Escuchemos otras dos más que hayas hecho. En este caso, la 15, que es acuestas, y la 16, que es acuestas. ¿Sí?
Bueno, Miguel tiene un problema con la diadema. Vamos a ver si... Profe, yo lo quiero hacer. Bueno, Daniela, entonces hagamos mientras Miguel organiza su diadema. Daniela. Bueno, acuestas juntos. Si te acuestas demasiado tarde, mañana no tendrás la energía suficiente para tener un buen desempeño en el trabajo. Recuerda que una buena noche define cómo será tu día. Muy Y bien. acuestas separados. Jorge tiene 46 años y aún vive a cuesta de sus padres. Él nunca ha trabajado ni aportado económicamente al hogar. Es un mantenido. Bueno, digamos que ahí se me ocurre una palabra más precisa para el uso de esa frase. A expensas, ¿cierto? Por cuenta de, o sostenido por, aunque a expensas es como es más exacto ahí el contexto y en el sentido que le quiere dar Daniela, ¿cierto? Digamos que la cuestas quiere decir como soportar un peso sobre las espaldas, ¿cierto? Llevar un peso, ¿sí? Entonces es como llevar a cuestas una gran preocupación, llevar a cuestas un gran peso, lo cual no lo deja progresar, ¿cierto? Llevar a cuestas todos los problemas de su vida como si estuviera cargando un gran piano o un pesado piano, ¿cierto? Me dice entender la precisión que se puede hacer ahí, en ese segundo. Sí, profe. ¿Sí? O sea, hay una palabra mucho más exacta y es cuando alguien es lo que llaman ahí vulgarmente en la calle un bombril, que no se va de la casa, ¿sí? Con más de 18 años, cumple la mayoría de edad, pasan 20, 25, 30, él está a expensas, está por cuenta, está siendo sostenido, ¿cierto? A cuestas de sus padres. Bueno, al contrario diría entonces, pero podríamos decir al contrario que Jorge o el personaje que planteamos ahí sus padres, como cuando él era un niño, lo llevan a cuestas del todo y por todo, con todos sus gastos y todo su sostenimiento. Ahí al contrario, ahí sí la puedo plantear. Más claro todavía, ¿cierto? Sí, profe, sí. Gracias. Bueno, vamos con la 17, la 18 y la 19. Hazla tú misma, por favor. Esas son tres. ¿Tienes esas, Daniela? Profe, ¿me escucha ya? Sí. Si quieres la Daniela, hago. ¿tienes esas tres? A ver. Bueno, miremos a ver si ella las tiene o si no las haces tú entonces, Miguel. Sí, profe. Listo, entonces tenemos de él y del. Bueno, Entonces la miren primera. la tilde en la primera de, la tilde en el él de la segunda y el del junto. Entonces vamos con la primera. Estoy esperando a que ella dé el primer paso para formalizar nuestra relación y poder ser novios sin problemas. Ujú. La segunda. Ellos se fueron para la casa de él, ya que hacía mucho tiempo no se reunían. Vieron películas, jugaron parqués y tomaron vino. Muy bien. Y la otra, eh, esta casa es del padrino de Rosa. Él la dejó abandonada hace 4 años. Por eso es que hoy en día Rosa vive aquí con sus hijos. Bueno, recuerden que en vez de repetir Rosa, puedes decir ella, ¿sí? Pues, y ahí sería un deíctico, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí me hice entender, Sí, Daniela? profe, sí. No está mal, pero podría mejorar con ese deíctico. Recuerden, el deíctico es el que se refiere, da conducción, da relacionada de lo que viene hablando el texto. ¿De quién viene hablando? De Rosa, o sea, ella, ¿sí? Muy bien, Miguel, continuemos, Profe, si no y si no. ¿sí? Eh, no solo veo los documentales, sino también leo los libros de historia. Espera, profe, que me quito acá el Word. No solo veo los documentales, sino también leo los libros de la historia para instruirme más, para aprender más, perdón. Separado junto. Ese es el sino junto. Bueno, Y con el sino separado es, si no te presentas, no podrás saber si pasaste a la universidad y valió la pena todo lo que estudiaste. muy bien, listo. ¿Quién continúa? ¿O continúa Miguel? ¿Quién continúa? 22. Así mismo y así mismo. Así mismo y así mismo. ¿Quién continúa? Miguel, continúas tú esas dos entonces. 22 y 23. Profe, estas dos no las tengo. Bueno, ¿quién tiene esas dos? Samantha, Lisette. ¿Quién de ustedes dos las quiere hacer? ¿Las hacemos? Yo, profe. Samantha. Sí, Samantha, bueno, adelante. Asimismo, separado.
Él se ama a sí mismo. Sé que está un poco corta. Sí, está cortísimo. Ujú. ¿Sí? A ver, Podría agregar, la situación es compleja, ¿sí? La situación es compleja y de mucha gravedad, coma, pero debido a que él se ama a sí mismo, será más fácil solucionarla y menos perjudicial para todos, ¿cierto? Ese perjudicial no me gusta, pero ¿cierto? Y menos traumática para todos. ¿Listo? Mira que tiene como tres partes la frase y me da una secuencia y me describe casi que una situación. Sí, sí está, me hice entender, Samantha y compañeros. sí, profe. Bueno, vamos con la segunda, lo de así mismo junto al así. No te quites los zapatos. Asimismo, sal y saluda a las visitas. Bueno, ese asimismo, ese conector allí no tiene la buena articulación porque, ¿sí? Sería, digamos, no te quites los zapatos, no, sería quítate los zapatos, ¿sí? Ponte la pijama y así mismo sale y saluda a las personas, ¿cierto? Porque es similitud de acción, pero si dices que se los quite, pero que haga otra cosa, es no haga, pero así mismo haga, no. ¿Sí me dice entender, Samantha? Ese detallito que tiene esa frase. Sí, profe. Entonces podría ser, quítate los zapatos, ponte la pijama, ¿sí? Ponte la pijama, lávate los dientes y asimismo ve y darle las buenas noches a tus papás, a toda la familia y a los hermanos. Mañana será un nuevo día, ¿cierto? Digamos que el quitarse los zapatos ahí no le da, le quita imprecisión cuando digo que no haga una cosa, pero que haga otra y así mismo, ¿sí? Para que tengamos en cuenta eso. Listo, Samantha, sigamos. Vamos a hacer el haber y el haber. Esa es la 24 y la 25, Samantha. La 24, yo salí a ver el sol en la madrugada. Sí, Y el 25, sí. no llovió hoy en la tarde. Pude haber ido al supermercado. Bueno, las frases que tiene Samantha tienen esa particularidad. Entonces, que son cortas, demasiado pues cortas. Entonces, si todas las tienes así, puedes mejorar. Mira que ya he puesto varios ejemplos, no solamente con tu intervención, sino en varias intervenciones, con cómo se pueden mejorar esas frases, ¿cierto? Dándole consecuencia, poniéndole un inciso y terminando con un buen complemento, ¿sí? Entonces ahí en ese caso, para Samantha y para todos, ahí hay que a cada punto 12 quitarle un pedacito, casi que yo a esos ejercicios que tengan bien utilizadas las palabras, pero les falte esa particularidad, pues tendría un 4, ¿sí? 3, 8, 4. ¿Por qué? Porque tiene cerca del 30% del ejercicio, 30, o sea, que le falte, ¿sí? O sea, tiene un 60, un 70 bien consolidado. Bien, Lisette, activaste el micrófono. ¿Quieres continuar? Sí, profe, qué pena es que como sabía que varias personas iban a continuar, entonces lo activé. Entonces vamos en el 26 y el 27, con sede y con sede. Sí, es una gran empresa con sede en el centro de la ciudad y en algunos centros comerciales cercanos. Bien, La otra, ella le concede el permiso a su hija para faltar a clase debido a que tienen una cita médica. bueno, todavía puede ser mucho mejor, pero está bien. Me refiero a que ella le concede el permiso a su hijo, ¿cierto? Pues comencemos por plantear, ¿cierto? ¿Sí? Ah, sí, Sí, como plantear al comienzo la situación o darle más conclusión, ¿sí? Más, más, alimentar mejor la frase, fortalecer esas frases. Hagamos otras dos, las que siguen, Lisset. ok. Vamos a hacer Su vida y su vida. exacto. Entonces, realmente, miren lo que yo les digo. La pronunciación, así no mezclar en que la una es con B, que nosotros llamamos pequeña y B grande, y además de separada, es su vida, porque es la V de vaca, y su vida, ¿sí? Su vida, además de junta, es una B la bidental, su vida, vida, ¿sí? La otra es vida,
Una es vida, ¿sí? Y la otra es vida. Entonces, vamos a hacerla con su vida y su vida. Adelante. Dale. Estaba enojada porque le había entregado toda su vida a ese trabajo y ahora la estaban corriendo sin motivo. La ¿Sí? otra se habían encontrado en la subida y por eso se fueron el resto del camino juntas. Bien. Recuerde mejorar mucho más las frases con más secuencia, con un complemento, con un inciso que le dé pues eso que nos están pidiendo, ¿sí? Densidad, coherencia. Bien, pero Ok, está bien utilizado, ¿sí? El propósito existencial y el terreno, el hecho de acometer un terreno empinado o de describir un terreno empinado, ¿cierto? Una subida. ok. Bien. Eh, Vamos con la 30 y la 31. ¿Quién nos la hace, por favor? Sinvergüenza y sinvergüenza. Profe. Evelyn. Adelante, Evelyn. Ay. La policía no descansará hasta encontrar a ese sinvergüenza. No puedo creer que te encuentres sinvergüenza después de realizar esa desfachatez. Bien. Complementar, ¿cierto? Eres un sinvergüenza. Todos tus actos, tu falta de cortesía y tu desfachatez produjo los malos resultados que ahora todos tenemos que afrontar, ¿cierto? Y no obstante que no logró el resultado, que tuvo que renunciar a su cargo debido a que infló su hoja de vida y a todas las críticas pasó de largo sin la menor, sin vergüenza, ¿cierto? Sin el menor asomo de vergüenza. Bueno, ahí ya la cambié, sin vergüenza, ¿cierto? Entonces el uno es el sentimiento de tener vergüenza y el otro es un calificativo de alguien que no, es definitivamente alguien que no, que es sin vergüenza, ¿cierto? Que es un chabacán. Muy bien, está bien utilizado. Hagamos las otras dos, Evelyn, las tres que siguen, la Listo. 32, la 33 y la 34. Mi madre me encomendó sus documentos con mucha cautela. ¿Por qué deben estar empacados en un sobre blanco? Muy bien, Estoy completamente segura de la respuesta del examen, porque mi profesor enfatizó en dicho tema. sí, En el documento encontraremos el por qué es tan importante saber estructurar oraciones. muy bien, muy bien. Pero recuerde la densidad, la estructuración de la frase. Pero está bien utilizado el por qué y por qué. ¿Sí? Bien, ¿quién continúa? 35, 36 y 37. ¿Con qué? ¿Con qué? Y con qué. A ver, ¿quién lo hace? ¿Quién? A ver, ¿quién continúa con el ejercicio? Ojalá alguien que no haya intervenido. A Daniel Rivera. ¿Tienes en esa parte del ejercicio? Repito, la 35, la 36 y 37. Construyamos esas frases, Daniel. Sí, profe, claro. Debemos elegir un color para pintar la habitación. ¿Con qué accesorio prefieres decorarla? ¿Sí? La otra. Estaré demasiado feliz con que vengas un rato en la tarde, pues hace tiempo no nos vemos en casa. ¿Sí? Y la otra, hemos terminado de preparar los alimentos. ¿Con qué hacemos de inmediato? Perdón, ¿con qué hacemos de inmediato o en un par de horas? Bueno, esa 37 ¿Con qué me queda, cenamos de inmediato? queda Pero la ¿con qué duda. está por fuera de la pregunta, profe? Qué pena. Sí, pero queda la misma utilización de la segunda, ¿cierto? Es claro que la primera tiene tilde, entonces, ¿con qué? ¿Sí? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Cierto? Ese con qué es el enlace, el segundo, ¿sí? De utilizar, ¿sí? Pero este con qué junto va a una pregunta directa, ¿cierto? ¿Con qué pretendes llegar a la meta sin el menor esfuerzo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me hice Profe, sí, entender? es que creo que lo leí mal. Lo voy a leer de Leyó nuevo, si me mal, lo puntuó permite. mal, hizo el Sí, acento mal y la estructura de la frase tampoco da para que se entienda ese uso. sí, es que no le, pues, le va una coma. Exacto. Entonces, hemos tenido, hemos terminado de preparar los alimentos. ¿Con qué cenamos de inmediato en un par de horas?
Con que cenamos de inmediato. No, ahí lo leíste ahora de otra manera, ¿sí? Porque esa tilde me está diciendo que eso es una pregunta. La tilde del qué, ¿sí? Ese me está diciendo que es una pregunta. Mire que tiene tilde. ¿Ese qué? Esto. Entonces, con qué vajilla con qué vajilla y en qué espacio vamos a realizar esta cena para que todos podamos caber en el espacio y disfrutar de ese momento tan especial? ¿Sí? ¿Está claro o no? Sí, profe, debo cambiarlo. Vamos con la otra. Entonces, la otra, vamos con la otra, Daniel. ¿Cómo tienes la otra? Esa otra ya no es pregunta, sino que es explicativa, ¿cierto? Es de relación. A ver, Daniel, Profe, ¿de cuál estamos hablando? Qué pena. ¿De la de la 38? 36, de la Ah, 36, la 36. el conque, ¿cierto? Estaré El conque sin demasiado tilde. feliz con que vengas un rato en la tarde, pues hace tiempo no nos vemos en casa. Bueno, sí. Y también puede ser esta, puede ser estos cubiertos, este mantel, esta mesa y este espacio, perdón, esta mesa es el espacio con que vamos a atender a la visita que va a llegar próximamente a nuestra casa, ¿cierto? Y también Daniel la utilizó. Muy bien. Y vamos con la 36, 37, perdón. Profe, pero Esa, esa fue la que leí. esa no es ni en pregunta, no, con que vamos a atender la visita, con que entonces el uso de esa, yo te la entendí así, pero entonces, si tienes esa, el uso de vamos a mirar el uso de la 37, ¿cierto? ¿Sí? Con que pretendes, ¿sí? Con que pretendes llegar a la meta y triunfar sin el menor esfuerzo y sin el menor asomo de vergüenza, ¿cierto? La una es una afirmación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este es el arma con que, ¿sí? Con que lo asesinaste. Esa es la 35, ¿sí? La 37, con que pretendías cometer ese asesinato y que nadie se diera cuenta. Miren la diferencia, ¿cierto? Y vamos con la primera de con que, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ahí están las dos. La primera ya la dejamos clara, ¿sí? ¿Me hago entender, Daniel? Entonces, la primera es una explicación, ¿sí? Incluso puede ir en asombro también. Pero la primera es una pregunta, ¿sí? ¿Con qué instrumentos vamos a acometer esta tarea tan peligrosa y difícil? ¿Sí? Pero la otra es ya no en pregunta, sino con que vamos a estar atendiendo toda la visita, ¿sí? Y la otra es con que entonces te estás preparando de manera adecuada para atender la visita, ¿sí? ¿Me dice entender, Daniel? Sí, profe, claro. Ah, ¿ya? Entonces, ahora, miren, siempre que tengamos el por qué, el con qué separado o el por qué o el por qué separado o junto con tilde, eso me da la indicación de que eso va a estructurar una pregunta, voy a abrir una pregunta. Lo mismo pasa acá. Bien, para todos, ¿es claro? Estas frases y ya estamos terminando. Bueno, Daniel, vamos con la 38 y la 39. Continuemos, hagamos la 38 y la 39. Sí, profe. Envía de y envía. Los tigres están en vía de extinción, pues a causa de la caza fortuita los estamos matando mucho. Bueno, ahí hay una parte que tenemos que estructurar mejor y que la frase tenga, y además, ojo con la forma como la lees, ¿cierto? O porque la estás leyendo con inseguridad o porque no le das la entonación, pero sobre todo que estructure la frase, ¿cierto? Bueno, y es envía, el 39. Sí, la hermana de mi madre envía todos los lunes cartas para recordar la importancia de la reunión en familia. Bien, muy bien. Bueno, 40 y 41. ¿Quién cierra el ejercicio? ¿Quién cierra Profe, yo nuestro quiero. ejercicio? Listo, Evelyn. Contemple y contemple. Debes tener cuidado con las personas que ingresan con temple pesimista, ya que contagian a todos los demás con ese negativismo. Bueno, Sie-
Siempre que contemple ese antiguo retrato, recordaré de dónde vienen mis raíces. Bueno, ese primer contemple no es del todo preciso la utilización. Una persona que ingrese contemple ¿de qué? Pesimista. Eso, es con ánimo pesimista, ¿cierto? Con espíritu de pesimismo, porque el temple es el equivalente a carácter, ¿sí? Entonces, digamos que debes de, ¿cómo es la frase, Evelyn, por favor? Espere, profe. Debes tener cuidado con las personas que ingresan con temple pesimista, ya que contagian todas las personas con ese negativismo. Bueno, entonces, debes tener mucho cuidado con las personas que ingresan con ánimo y espíritu pesimista. Coma, así te debe pesar, debes tener fortaleza, debes actuar con temple a la hora de hacer dicha selección. ¿Cierto? Temple es carácter, decisión, firmeza. Sí, Evelyn, me hice entender cómo organicé mejor la frase, no solamente para darle más densidad, sino para precisar el término. Sí, señor. ¿Sí? Pongamos otra. El gerente del banco, el líder, debe ser amigo de todos, unir, comunicar e interactuar. No obstante, debe de actuar frente a las diferentes situaciones con temple y mucha decisión. ¿Sí? ¿Está claro, Evelyn y Sí, compañeros? profe. Sí, señor. Más preciso es el temple es el estado, pues la fortaleza, la firmeza. Muy bien, y el otro contemple está bien allí, ¿sí? Como decir, por ejemplo, que se acuerdan de la oración de los abuelos que van paseando por el río, entonces los abuelos pasean por el río, es así como cada que van de paseo cada van de paseo a la finca, es una gran oportunidad para que en particular el abuelo contemple los atardeceres y las grandes bondades de la naturaleza, ¿sí? De observar. Y ese está bien utilizado, Evelyn. Bien, esas son las 41 frases y el propósito del ejercicio de hacer correcciones del lenguaje. Aquí hicimos correcciones, no solamente pues de la frase, la estructura, que sea corta, densa y seria y coherente, sino además del uso adecuado, del significado y de la precisión del significado en algunos casos. ¿Hay alguna duda sobre esa aplicación? Bueno, entonces vamos las 41 opciones. Pues generalmente lo que tenemos que hacer, pienso yo también, es que la uno sin la 2 no la podemos valorar, ¿sí? Digamos, tampoco y tampoco, entonces tenemos 1.2 para cada uno. Entonces esas dos valen 0,2.4, 0,24, perdón, 0,24. Entonces uno podría hacerlo así. Podría calificar una por una en 1,2 y puede también hacer toda la valoración y al final decir, bueno, la constante en mi ejercicio es que me faltan complementos. Entonces me rebajo y califico sobre 4, ¿cierto? Me pongo el 4, el 3,8, en fin. Y otra constante es, bueno, yo utilicé, no obstante las frases serias, diferencié los significados, pero tengo que ser precisa, no es lo mismo carácter, no es lo mismo el carácter, o sea, el temple, que el estado de ánimo de tristeza o de pesimismo, entonces debo corregir ahí. Soy claro, me hice entender para todos. Sí, profe, todo muy claro. Bueno, muy bien. ¿Cómo les fue? A ver, Daniel Hernández, que no intervino, pero bueno, me interesa saber cómo le fue con el ejercicio. Profe, buen día. Buen día. Pues realmente sí tuve varios errorcitos, pero ya toda la explicación quedó muy clara. Oportunidades de mejora, ¿cierto? Para que entonces ahí se va a ver evidenciado. Y lo alcanzaste a hacer todo. Sí me faltaban las dos últimas, profe. Bueno, entonces igual, cuando a uno le falten frases, uno descuenta eso de allí. Esas dos frases tienen 0,0. ¿Sí? Listo, profe. Muy bien. ¿Alguna duda para alguien más? Isabela, finalmente, ¿cómo concluyó ese ejercicio? ¿Completo? Profe, pues la verdad sí me quedó muy claro. Lo único pues que me parece que debo mejorar y que voy a hacer es como hacer las frases un poco más densas porque me quedaron algunas muy cortas. Y aprendizaje, porque si ya lo vimos en el primer ejercicio, es que es más, pasa lo mismo que cuando yo les presenté los talleres, que les dije, mire, ustedes esto lo dieron en el bachillerato, solo que no lo volvieron a usar. Aquí pasa lo mismo, ¿no, Isabela?
Sí, profe. Y ese ejercicio lo vimos apenas hace un mes y medio, escaso Sí. un mes y medio y mire, ya. Entonces es esto, ¿cierto? Ahora, lo mismo debe pasar con todos los temas del curso y con todo lo que usted va a hacer en la universidad. O sea, no estamos hablando de un saber o de un aprendizaje demostrativo para un semestre en particular, que eso es lo que tradicionalmente nos enseñan a hacer. No, estamos hablando de un saber acumulativo en el aprender, en el servir. ¿Para qué? Para todo un proyecto profesional. Entonces, claro, lo ideal es que uno aplique. Ejemplo, la lectoescritura la vamos a ver presente dentro de nuestra vida profesional, la forma como leo, la forma como escribo, la forma como me hago entender y digo yo, más aún, eso me va a traer consecuencias si no me hago entender, dificultades con quienes dirijo o hacia quien tengo que rendirle pues como mis funciones. Entonces, miren qué útil es. Entonces, con esa mirada que estamos dando de autoevaluación, de automirarnos, es que tenemos que tomar toda esta serie de actividades. No sé si alguno de ustedes ya comenzó para que pasemos de actividad. Bueno, las enseñanzas, los aprendizajes, ¿alguien más quiere compartir aprendizajes que haya tenido de manera particular? Isabela, me parece muy bueno tu intervención en el sentido de, muy acertada, pues de, bueno, aprendizajes, que sí, que las oraciones hay que conservarlas de manera coherente. A mí me parece que hay otro aprendizaje y es que a veces nosotros, por la forma como hablamos o la forma como estamos escuchando todos los días, no utilizamos con asertividad las palabras, con precisión. Y vuelvo a decir lo que he dicho tanto como en el tema de conectores y sobre todo en el de conectores, es uno preciso para cada situación y hay sutiles diferencias que hacen pero que se explican, como las he explicado yo, para que sea preciso. Y entonces vuelvo a lo que acabo de decir también. ¿Qué es? Entre más preciso sea mi lenguaje, más asertivo es mi mensaje, y si mi mensaje es asertivo, el proceso se va a ver fortalecido por esa claridad en el contenido, en el mensaje, en la instrucción, en la retroalimentación. ¿Qué otros aprendizajes hay de este último taller de gramática y ortografía, de oraciones? Algo que les haya llamado la atención, algo que hayan particularmente superado, tenido ya como en conciencia plena. ¿Ah? Bueno, para mí es todo lo que acabo de decir. Eh, entonces, recuerden que este es otro de los talleres que tenemos 3 días para subirlos al Drops. Entonces, sin problema, ¿no? Bueno. Sí, profe, todo está muy claro. Bueno, muy bien. Entonces espero pues que lo mismo que hacemos acá, yo no me voy a meter pues, perdón la expresión, como con ese tema de si lo hizo o no lo hizo, no, yo le creo. También pues creo cuando noto que lo están leyendo pues improvisado y sobre la marcha, digo, no, lo está haciendo. Para mí el tema es, está participando en la clase, se involucró y para mí el tema también es, no lo tenía hecho, pero lo va a presentar, entonces tuvo el trabajo de gestionarlo y de hacerlo. Y ahí hay un nivel de aprendizaje. No sé si tanto mucho el compromiso, pero sí de querer aprender, o de aprendizaje, el solo hecho de copiarlo ahí para mandarlo, ¿sí? Bueno, entonces ojalá que eso nos sirva y que lo tengamos con ese beneficio de inventario. Muy bien. Vamos a mirar el tema siguiente, y el tema siguiente es la leyenda de Carlomagno. Entonces, ahorita cuando estábamos leyendo, de pronto dijeron, bueno, eso que es tan raro, ¿sí? ¿Alguien sabe a qué me refiero con esta actividad? Cuando digo alguien es que haya cacharreado, haya mirado el blog, ¿no? ¿Quién me colaboró al comienzo con la lectura? Que no estaba en la sala cuando leyó. Yo, profe. Listo, Sara, ¿sabes qué es esto de la leyenda de Carlomagno? No. No, sinceramente no. Y por eso cuando lo leí yo quedé como con la Uy, ¿qué? duda. Incluso a mí me Sí. pasa algo con esto, y es que Carlomagno uno trata de copiarlo separado, pero se escribe junto como está. Entonces, bueno, te invito, Sara, que nos sigas colaborando, leyendo el texto. Lo lees y ahorita miramos. Vamos a abordar este cuento, vamos a leerlo, vamos a analizarlo y vamos a mirar los escasos 13 renglones, creo, 10 renglones que tiene. Pues realmente esto es de un experto, de un gran escritor, el que él escriba de esta manera y que él logre consolidar un cuento en tan pocos renglones. Yo no les estoy diciendo que uno puede hacer lo mismo, pero sí les digo que con la práctica uno puede llegar a un nivel parecido. Entonces este cuento tiene todos los elementos de las lecturas
que nosotros abordamos. ¿Recuerdan las lecturas o no? Sara, ¿recuerda de qué lecturas estoy hablando? Sí, señor. Y aquí ya hablamos de esas lecturas o no. ¿Cierto que ya hablamos de esas lecturas? Sí, señor. Hicimos unas diferenciaciones, miramos, entonces, bueno, entonces ahora vamos a aplicar mucho más lo que esas lecturas contienen. Ahora, invito a quienes todavía no las hacen o las hicieron las ojearon simplemente, es mirar los personajes, me refiero a los personajes, el tiempo, el ambiente, la estructura misma, descriptiva que debe tener un texto tipo narración. Entonces vamos a leer este cuento que se llama La leyenda de Carlomagno. Sara, aquí es fundamental, así como recuerdan ese ejercicio de conectores con lo de lo del cielo, lo de las constelaciones. Aquí es fundamental, importantísimo, marcar muy bien las comas y los puntos, es decir, entonar. Si en algún momento tienes de pronto algo que mejorar, pues simplemente te devuelves en la frase y la corriges. No hay problema. Entonces te va a servir también como ejercicio de lectura, pero también como ejercicio vamos de mirar, nos vamos a compartir para mirar en qué consiste esto de la leyenda de Carlomagno. Adelante, Sara. El emperador Carlomagno se enamoró, siendo ya viejo, de una muchacha alemana. Los nobles de la corte estaban muy preocupados porque el soberano, poseído de ardor amoroso y olvidado de la dignidad real, descuidaba los asuntos del imperio. Cuando la muchacha murió repentinamente, los dignatarios respiraron aliviados, pero perdón, pero por poco tiempo, porque el amor de Carlomagno no había muerto con ella. El emperador, que había hecho llevar a su aposento el cadáver embalsamado, no quería separarse de él. El arzobispo Turpín, asustado de esta macabra pasión, sospechó un encantamiento y quiso examinar el cadáver. Escondido debajo de la laguna muerta encontró un anillo con una piedra preciosa. No bien el anillo estuvo en manos de Turpín, Carlomagno se apresuró a dar sepultura al cadáver y volcó su amor en la persona del arzobispo. Para escapar de la embarazosa situación, Turpín arrojó el anillo al lago de Constanza. Carlomagno se enamoró del lago Constanza y no quiso alejarse nunca más de sus orillas. Bien, Sara. Ahí cuando comenzamos a hablar del arzobispo Turpín asustado de esta macabra pasión, ahí comenzamos pues como a tener un cansancio, no sé si visual porque está pequeño en la pantalla lo que estoy compartiendo, no sé si por la falta de costumbre de nosotros de leer así y marcar los puntos, pero ahí digamos no es laguna sino lengua, ¿cierto? Debajo de la lengua muerta. ¿Sí? Entonces Sí, dijiste, es que estoy desde el celular, entonces me queda un poquito entonces un complicado, poco, bueno, esa es una, la porque se otra me es que dañaron las gafas. eso, que sigamos entonando, ¿cierto? Ahora, aquí es fundamental, miren, vamos a observar en este texto, voy a hacer un paréntesis. Si notan, y gracias Sara, esto tiene deícticos. ¿Quién me dice un deíctico que hay acá? A ver, un deíctico, o los deícticos que tiene este texto, entre otras cosas, ¿no? No quería separarse de él. ¿De quién? ¿A quién? En el quinto renglón, la palabra de él se refiere a Turpín, al emperador, al cadáver, Al Al cadáver. cadáver. y es un deíctico, claramente. Ahora, este cuento tiene una particularidad, ¿sí? Miren que tiene también varios incisos. ¿Qué es un inciso? Lo que al comienzo Sara de pronto corrigió. Entonces decía, el emperador Carlomagno se enamoró, siendo ya viejo, de una muchacha alemana, ¿sí? O sea, se enamoró, pero hacen la claridad del inciso, siendo ya viejo. Punto seguido. Los nobles de la corte estaban muy preocupados por el soberano, poseído de ardor amoroso y olvidado de la dignidad real, descuidaba los asuntos del imperio. Ahí tenemos otro inciso.
Cuando la muchacha murió repentinamente, los dignatarios respiraron aliviados, pero por poco tiempo. Pero entonces ahí el inciso es, pero por poco tiempo, porque el amor de Carlos Magno no había muerto con ella. Bueno, noten que este cuento, si vamos a mirar lo que nos indica volver a narrar y dos modos de contar, aquí tiene todos los elementos. Vamos a mirar qué elementos. Me voy a pasar en este momento, me voy a trasladar, bueno, aquí tenemos, hay un taller, ¿sí? Mírenlo acá, lo tenemos en pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Este taller tiene 8 puntos que vamos a resolver, que es la tarea que nos va a quedar. Está el mismo texto que acabamos de leer y tiene un octavo, un noveno punto, un segundo punto, digamos, el taller tiene 2 puntos. El primer punto que tiene a su vez 8 puntos. Y el segundo que nos propone que hagamos un escrito tipo narración. Miren que el primero fue un ensayo argumentativo, el que hicimos con las imágenes, ¿sí? Descriptivo argumentativo, o sobre todo argumentativo, con una propuesta. Aquí es narrativo, ¿sí? Narrativo, tipo cuento. Entonces nos están diciendo, haga un cuento, pero un cuento original. Ahora, no es que lo haga haciéndolo símil al de Carlomagno. ¿A qué me refiero? Y voy a hacer aquí advertencias. Que digan, el rey de Polinesia se enamoró durante su vida de una cortesana. Entonces está diciendo lo mismo, su consejero, Merlín, notó esta preocupante situación. Asimismo, entonces está adaptándolo. Entonces no se trata de adaptar para sacar un cuento, no. Tampoco se trata, perdón, aquí voy a decirlo y a veces da risa cuando lo digo, como muchas cosas que yo digo aquí a veces, pero son la vida real. Y cada semestre me ocurre cuando tengo este tipo de ejercicios. Entonces acá tampoco aplica del cielo cayó una rosa. Marta la cogió, se la puso en la cabeza y qué linda le quedó, ¿cierto? No, ¿sí? O Pepito era un gatico muy, muy bonito. Todos los días se asomaba por la ventana, pero estaba muy solito. Su dueña entendió que este animalito quería una gran compañía. Un día, cuando pasaban por el mercado, vieron otro gatico. Compraron el gatico, lo llevaron a la casa y entonces Pepito se sintió muy acompañado con Juanito, el nuevo integrante de la familia. Fueron muy felices y alegres para el resto de su vida. Ese tipo de narraciones no aplican, ¿cierto? Porque estamos hablando de narraciones con un tiempo, con unos personajes, con un tratamiento, con unas figuras literarias, ¿sí? Con unos ambientes, con una descripción, ¿sí? Me hago entender frente a los dos casos que dije que no es posible y que es lo que de pronto a veces hacemos cuando nos dicen haga una narración. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. ¿Sí? Es eso. Y lo voy a decir porque es verdad. No, a veces pasa que pues, no es hacerlo a la carrera, ¿cierto? Es prepararlo, trabajarlo, como hemos hecho todo acá, que yo nunca he negado que haya trabajo, porque es tipo taller, ¿sí? Que haya que trabajar, ¿sí? Pero entonces siempre enfocado a la competencia. Entonces miren lo que dice acá, lo que tenemos en pantalla, esas dos apreciaciones que me parece pues que no sobran porque, ¿sí? Entonces después de leer el cuento y escuchar el audio, ahorita miramos dónde está el audio, que también puede complementar, realice los 2 puntos del taller, prepárelo para la próxima clase. ¿Cuál clase? La del 20 de abril. Prepare el taller. ¿Cómo lo va a preparar? Imprime, transcribe lo que tenemos allí lo tengo, está en el Dropbox y en el blog también, o transcríbalo a su cuaderno y elabórelo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a solucionar en la próxima clase, lo vamos a evaluar, lo vamos a autoevaluar, usted se va a autoevaluar y eso le va a dar una calificación también de cómo está, ¿sí? Y vamos a presentar ese segundo punto, lo va a preparar también en un texto de Word, escrito, es el segundo, repito, un cuento. Ahora, vuelve lo mismo, frases, oraciones, deíticos, conectores, no comodines, la estructura como se escribe un ensayo, ¿sí? Porque se llama cuento, porque es de corte narrativo, ¿sí? O narración, pero sigue
teniendo un título, un título que se compone de una frase, de una línea de autor, un párrafo de entrada, unos párrafos de desarrollo, unos párrafos de conclusión. La narración también tiene un tema y unos subtemas, tiene unas proposiciones y tiene unas afirmaciones y un mensaje final, ya no tanto unas comprobaciones, pero sí un mensaje final, ¿sí? Y una conclusión, no termina en punta, ¿sí? Entonces, tenga en cuenta los temas expuestos en los dos textos de Juan José Hoyos, dos modos de contar y volver a narrar, e investigue para ampliar los elementos de la narración y las figuras literarias, sobre todo las figuras literarias. ¿Quién recuerda qué son las figuras literarias? ¿No hay? Hagan en la cuenta que entonces estamos hablando de esas formas de contar, de describir, tales como la metáfora, ¿sí? El símil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el Principito uno encuentra que dicen que era un niño con cabellos de oro. Entonces, pues no es que al niño lo cojan y le quiten ese cabello para venderlo por peso, por kilo el oro, pues por gramo, porque el oro cuesta, ¿no? No, 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 es que era rubio, ¿sí? Y con el contraste que había frente al sol, parecía como si fueran de oro sus cabellos, ¿cierto? Es una forma de cualificarlo, ¿sí? De volverlo así. ¿Sí? Es eso. Bien. ¿Es claro el ejercicio? Sí, señor. Profe, tengo una pregunta. ¿El cuento debe ser corto o Bueno, tal es que cuente con las... bueno, la idea es que en lo posible que sea corto, ¿cierto? Que sea, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? A que no vamos a escribir pues 10 páginas, 2 páginas, 4, no, un corto. Aquí nos está poniendo Italo Calvino un cuento pues que logra pues en 13 renglones, 14 renglones, pero digamos que tenga al menos esos 3 párrafos en donde yo esté contando una historia, mínimo, ¿no? Pero que tenga los elementos que ya vimos que tiene la narración. Y ya vamos a ver qué elementos nos están preguntando en el taller, además. ¿Sí? ¿Me hice entender, Sara? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, vamos entonces a pasarnos, me voy a pasar aquí tenemos en pantalla la leyenda de Carlomagno, entonces ya está claro, Sara hizo una apreciación, vamos a mirar más dudas que puedan surgir a partir de lo que vamos a ver aquí en la pantalla. Entonces voy a pasarme a compartir el blog. Como hemos hecho, la información está en el blog y en el Dropbox. Y en este caso, miren que yo transcribí el ejercicio a la presentación de clase. Entonces vamos a ir a la unidad 3 del blog. Me dicen cuando tengamos el blog en pantalla. Profe, ya. Listo. Entonces vamos a la tercera unidad. Ya de ahí hemos visto pues el tema de oración, párrafo, y los sintaxis, semántica. Miren que acá están los ejercicios que hemos venido, los talleres que hemos venido trabajando. Y el último es el de narración cuento. ¿Sí? Aquí mismo está la leyenda de Carlomagno, la podemos observar. La misma que Sara leyó está allí. Miren que ahí tiene 2, 4, 6, 8 renglones, pues por la extensión, perdón, sí, porque está una sola columna en toda el ancho del blog, ¿sí? Cuando hablamos del audio, ¿sí? Vamos a ver si aquí el audio es este, ¿sí? Miren, el audio del cuento. Italo Calvino, la leyenda de Carlomagno. El emperador Carlomagno se enamoró, siendo ya viejo, de una muchacha alemana. Los nobles de la corte estaban muy preocupados porque el soberano, poseído de ardor amoroso y olvidado de la dignidad real, descuidaba los asuntos del imperio. Cuando la muchacha murió repentinamente, los dignatarios respiraron aliviados, pero por poco tiempo, porque el amor de Carlomagno no había muerto con ella. El emperador,
que había hecho llevar a su aposento el cadáver embalsamado, no quería separarse de él. El arzobispo Turpin, asustado de esta macabra pasión, sospechó un encantamiento y quiso examinar el cadáver. Escondido debajo de la lengua muerta, encontró un anillo con una piedra preciosa. No bien el anillo estuvo en manos de Turpin, Carlomagno se apresuró a dar sepultura al cadáver y volcó su amor en la persona del arzobispo. Para escapar de la embarazosa situación, Turpin arrojó el anillo al lago de Constanza. Carlomagno se enamoró del lago Constanza y no quiso alejarse nunca más de sus orillas. Bueno, ahí podemos apreciar la versión sonora. Ahí hay un acento pues muy italiano, pues entonces pues se escucha curioso, sí, pero es por el acento que tiene el autor quien está leyendo. Bueno, entonces nos está diciendo la aplicación activa número 7, nos dice, después de la preparación y análisis del taller sobre este texto, taller narración cuento, esté atento a la forma de evaluación del primer punto del mismo. Entonces, el docente facilitador te remitirá mensaje con la indicación. Eso lo vamos a hacer la próxima clase, lo vamos a preparar, lo vamos a elaborar, la próxima clase lo vamos a autoevaluar. Realiza el punto 2, construye una narración propia utilizando el género de cuento, siguiendo las pautas contenidas en las socializaciones de clase, lo que acabamos de explicar, en lo que explicamos cuando abordamos el tema de las lecturas, ¿sí? Y materiales y presentaciones, pero sobre todo las dos lecturas de narración. Estructure la producción escrita en lo posible, incluyendo los 8 elementos que indagan el punto 1 del taller. Ya vamos a ver los 8 elementos. Ahora, para recordar, ¿sí? Vamos a recordar los elementos que tienen los artículos, ¿cierto? Los ensayos, los documentos. Voy a irme a la unidad 2 y voy a ubicar acá, ¿sí? Voy a ubicar acá. ¿Lo estamos viendo en pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Estamos viendo en pantalla el blog y lo que voy a abrir. Sí, profe. Entonces, recuerden, ustedes pueden ahora aquí donde dice texto narrativo, texto informativo, aquí hay una presentación de Geniali con miren, hay un paralelo. Hablamos de la producción del texto, el estilo narrativo, el estilo informativo, y allí están los elementos. Eso ya lo habíamos, y miren los documentos, el tema, dos modos de contar y volver a narrar. Estos dos documentos son los en los que se plantea esa aplicación que vamos a hacer. Ahora, volvamos a la unidad 3, que es donde está el ejercicio que vamos a hacer, la aplicación activa 7. Entonces vamos a abrir esa aplicación. ¿Dónde la puedo abrir? Acá donde me da las instrucciones, dice taller narración cuento. ¿Sí lo vemos ahí en pantalla? Sí, señor. Ahora, ¿está muy pequeñito todavía o puedes leer? Yo creo que puedo leer. Bueno, entonces ya aquí está lo que ya leíste ahorita, ¿cierto? El cuento. Mírenlo, ahí está también transcrito en el ejercicio. Está en el blog, está en el ejercicio, está en la presentación del día de hoy. Entonces, mire, leamos el primer punto. Uy, espérenme que esto Espérenme un segundo. Acá, vea, entonces lo abrí desde acá. También, ¿sí? Lo tengo aquí como taller, mírenlo acá. Repito, también está en la presentación del día de hoy. Vamos a ponerlo acá. Cuando me bajo mucho me muestra la otra presentación. Bueno, vamos a leerlo ahí. Sara. Número 1. Identifica en el cuento La leyenda de Carlomagno los siguientes elementos. Primero, tipo de narrador. Segundo, punto de vista, pensamiento expuesto. Tercero, discurso, tipo de trama. Cuarto, personajes, protagonistas y secundarios. Quinto,
Tiempo, lugar, representaciones y argumento del relato. Sexto, planteamiento, nudo y desenlace. Séptimo, idea central, explica si es implícita o explícita. Octavo, ¿cuáles estrategias retóricas se utilizan? Descríbelas y explícalas. Bueno, aquí creo que es claro esos 8 puntos. El 8 dice, investigue más sobre otros elementos de la narración, dice ahí en la propuesta del ejercicio, y sobre todo sobre las figuras y estrategias retóricas. Entonces está diciendo, vaya, investigue entonces cuáles son. Eso también es un tema del bachillerato, pues cuáles son, qué consiste cada una, para que ubique qué tienen allí en el texto. Pero creo que es claro, ¿no? ¿Hay alguna duda sobre este para algunos de los compañeros? Aquí pasa también, recuerdan en el parcial que algunos de ustedes yo les decía, bueno, pero qué es tal calificativo? ¿Qué es comunicación buena? ¿Qué es comunicación mala? Entonces aquí también a veces pasa que la gente dice que un tiempo muy llamativo. ¿Y qué es un tiempo muy llamativo? Entonces yo digo, bueno, eso fue lo que habló Juan José Hoyos en el artículo, no. Él habló de unos tiempos, ¿sí? Lo mismo, narradores, un narrador muy alegre y muy activo. No, no, no. Juan José Hoyos y nosotros en la diferenciación que hicimos hablamos de los tipos de narrador, si ustedes van y revisan, ¿sí? Lo digo también porque a veces, pues, ¿sí? Por ejemplo, tipo de planteamiento, de pensamiento expuesto, lo mismo es que un pensamiento muy positivo y muy optimista. No, no, es tipo de pensamiento, o sea, ¿qué está exponiendo? El punto de vista. Muy bien, pero bueno, esos son los 8 puntos. Sara, ¿es claro, compañeros? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a realizar esos 8 puntos. El cuento es corto, miren, lo leen y miran y ubican en cada uno y lo tienen, lo preparan para la próxima clase. Segundo punto. Segundo punto. Construye una narración propia utilizando el género de narración, cuento, siguiendo las pautas contenidas en las lecturas y socializaciones en clase. Estructura tu producción escrita en lo posible, incluyendo los 8 elementos del primer punto. Sara, entonces, más que la extensión, ahí le está diciendo corto, pero está diciendo propia, narración propia, ¿sí? Que en lo posible usted comience a utilizar, que estén presentes los 8 elementos, es decir, que tenga un narrador, ¿sí? Por eso decía que del cielo cayó una rosa, no sé quién se la puso en la cabeza y qué linda le quedó. Eso no alcanza a tener ningún tipo de narrador. Mucho menos tiene un punto de vista expuesto, ¿sí? Mucho menos tiene una trama donde uno pueda pues mirar y no tiene personajes suficientes como para, ni siquiera tiene caracterización de los protagonistas, que eso es una característica de lo narrativo. Y el tiempo y lugar es un tiempo ya en este momento, no tiene pues, ni hay un argumento propio, ¿sí? No hay mucho menos un planteamiento. La idea central, pues hombre, que le quedan bonitas las flores en la cabeza, pero no tiene pues, no es implícita siquiera, ¿sí? Y bueno, y estrategias retóricas, ¿sí? Me estoy haciendo entender. Entonces, ese segundo punto es, ya después de que hizo el análisis, entonces, redacte propio. Ahora, lo que menos me interesa es que sea adaptación, lo que menos debe hacer usted es adaptarlo de otro cuento para salir y presentarlo. No, haga el esfuerzo y no vamos a empezar a calificar como, bueno, entonces este cuento va para el concurso o este cuento tiene innovaciones. No, vamos a mirar cómo entendió usted el tema de narración y dése la oportunidad de aplicar estos puntos, repito, los personajes, la trama, la tipo de narración, que tenga un comienzo, una explicación, ¿cierto? Un comienzo, un desarrollo y una conclusión, es decir, planteamiento, nudo, desenlace, en fin, ¿sí? ¿Me hago entender entonces con esto? ¿Es claro? Sí, señor. Entonces, miren, acá lo encuentran ustedes en el Dropbox, lo encuentran acá en el blog, ¿sí? Y también está planteado en el ejercicio en la presentación de hoy. Ahí no están en detalle los puntos, pero están una imagen, un pantallazo. Muy bien. Bueno, voy a hablar de un tema que no es tema todavía, ¿sí? Sino que es una tarea que como hicimos con la tarea de la experiencia de lectura. ¿Cómo van con esa experiencia de lectura? ¿Ya comenzaron a hacerla? ¿Qué dudas hay? Porque a veces hay ejercicios que uno, ya cuando se enfrenta a ellos, aparecen las dudas. Quiero saber si alguien ya comenzó esa lectura y cómo les está yendo con esto.
Los escucho. Bueno, recuerden que eso es para el 20, por allá, para el 18 de mayo, ¿sí? Y estamos pues a mes largo, mes y medio, pero es bueno que lo trabajen. Aquí hay una actividad que voy a plantear para dentro de 20 días, ¿sí? No, para ese mismo mes de mayo, o sea, casi para dentro de un mes, pero, a ver, no, un mes no, estoy diciendo mentiras, para dentro de 15 días, vamos a mirar si 15 o 20 días, pero el propósito es que tengan todo el tiempo, que organicen su tiempo. Entonces ese es el tema con el que vamos a cerrar hoy. Entonces, vamos a que aquí en el blog les voy a mostrar dónde está la actividad, ¿sí? Sara, ¿todavía está pequeñito o se alcanza a leer? Aplicación activa 10. Sí, yo creo que fue. Bueno, dale. Aplicación activa 10. Búsqueda de información. Sube a la carpeta de Dropbox del curso el aplicativo búsqueda de información desarrollado teniendo en cuenta los formatos de cada archivo, tiempos y plazos indicados por el docente facilitador. Entonces vamos a hablar de cómo es el ejercicio, cómo es el taller y de los tiempos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el aplicativo de búsqueda de información. Vamos a mirarlo acá. Bueno, primero entonces vamos a buscar, ¿sí? Una clase, conferencia sobre búsqueda de información. Entonces vamos a abrir aquí y me abre, miren. Conectados a la unidad. Me abre, miren lo que me abre. Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jazmín Alejandra Navarro. Yo soy bibliotecóloga en el sistema de bibliotecas de la Universidad de Antioquia. Para la tarde de hoy tenemos por acá para presentarles el curso de búsqueda de información. Les voy a proponer dos cosas. Una, todos con el micrófono silenciado, por favor, Bueno, para que entonces, no se nos vuelva, ¿cierto? esta es otra estrategia que vamos a utilizar en el curso, que es ir a la información, buscar, escuchar, trabajar. Entonces, esta conferencia, esta clase que nos dictó la bibliotecóloga, trata el tema de búsqueda de información. Ya les voy a mostrar qué trata. Con ese tema, ¿sí? Vamos a hacer vamos a trabajar un taller. El taller tiene 3 puntos. Se trata de buscar, de aprender, repito, como su nombre lo dice, de aprender a hacer buenas búsquedas de información, ¿sí? Entonces vamos a mirar de qué trata el aplicativo de búsqueda de información. Lo vemos ahí en pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, mire, dice, de acuerdo con la charla práctica sobre inducción de usuarios a la biblioteca, que es la que les mostré, ese está a las 24 horas, está allí, está enlazado al blog, está también en Dropbox, pero también ustedes pueden ir al sistema de bibliotecas de la universidad, pueden hacerlo desde la plataforma del sistema, que es lo que, entre otras cosas, ahí también, quien no lo tenga claro, le están enseñando. Existe una plataforma que se llama Sistema de Bibliotecas. O lo pueden hacer desde van a YouTube y dicen Sistema de Bibliotecas. Y el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia tiene una cuenta en YouTube. Entonces le van a decir, le está diciendo que diferencie qué es un metadato, qué es un fichero electrónico PAD, qué son las bases de datos, qué es un rastreo bibliográfico, ¿sí? Y con un tema que usted esté trabajando en su trabajo, en su parcial, es decir, el tema de administración relacionado con comunicación o con el rol del administrador en su comunicándose asertivamente, hacer ese rastreo y hacer lo siguiente. Ubicar mediante un metadatos, ubicar definiciones, miren, definiciones conceptuales sobre ese tema. Pero le está diciendo aquí ecuación de búsqueda. Todo esto hasta el momento, ustedes me dicen, bueno, ¿eso qué es? Eso es lo que vamos a aprender en la conferencia, en la clase que vamos a hacer de manera asincrónica. Entonces le dice que utilice. Entonces en este punto hay que utilizar este metadato, este metabuscador, ¿sí? Entonces, ¿qué le están diciendo de entrada? No, no utilice Wikipedia. No solamente eso. Utilice un metadato, un metabuscador, indique cuál y haga y no empiece a buscar intuitivamente, pues, o buscando y ensayando. No.
utilice una ecuación de búsqueda. Ahí en esa clase le explican qué es una ecuación. El segundo es reseñar al menos 5 publicaciones. Le dice libros o revistas, no le está diciendo que capítulos, no le está diciendo que trabajos de grado, no le está diciendo que videos, no le está diciendo, no, le está diciendo que libros o revistas que estén en el catálogo virtual de la universidad, ¿sí? Ahí le cuentan cuál es el catálogo, cómo se busca en el catálogo. Entonces, y debe explicar la ruta, la forma. Porque también le dicen, no, yo le di www, catálogo universidad, y ahí llegué. No, es que así como le explican en esa clase que está ahí a disposición de ustedes, explique desde que usted comienza, desde que entra a la página web de la universidad, cómo llega al catálogo y cómo hace esa búsqueda. Y le dice que explique la ruta, referencias en un norma APA, que también lo hemos tratado acá, ¿sí? Recuerden cuando tratamos los documentos de Juan José Hoyos, que decíamos Hoyos, J, o Juan J o Juan José, punto, dos modos de contar en Contando Historias, editorial Universidad de Antioquia, editorial UDA 2016, ¿cierto? Esa es una, Medellín 2016, esa es una norma APA, ¿cierto? Una reseña. Y la ubicación física con la asignatura de la publicación. Ubicación física, es decir, que usted va a entregar la búsqueda que hizo y si alguien toma esos datos puede coger en este momento, ir a la biblioteca central de la universidad o a una de las bibliotecas de la universidad. Es un sistema de bibliotecas, entonces hay biblioteca en en Ciudad Universitaria, hay biblioteca en Robledo, hay biblioteca en Salud Pública, hay biblioteca en Carepa, hay biblioteca en Apartado. Entonces, ¿en dónde? Esa es la ubicación física. Y la asignatura, ahí le explican que eso es una asignatura, que es la dirección, los datos con los cuales encuentran un libro, ¿sí? Busque, descargue y envíe el archivo. Tercer punto, descargue. No es poner un enlace, no es poner la foto, de un archivo de al menos un documento tipo paper. Entonces aquí viene lo mismo, ¿cierto? No es un capítulo de libro, no es una tesis de grado, no es un trabajo, es un tipo paper no más antiguo a 2013. ¿Por qué? Porque ahí también le enseñan cómo poner filtros para encontrar los diferentes documentos y entre ellos el filtro de tiempo, ¿sí? Que desarrolle una investigación, modelo de aplicación, ojalá de los temas consultados, o sea, del tema que a usted le interesa. Ojalá no, que sea del tema que usted está trabajando. Y diga qué base de datos empleó. Entonces aquí viene lo mismo. Ah, que yo me metí a un sitio cualquiera y bajé un documento. No, es la base de datos. ¿Cuál base de datos? Las bases de datos que la Universidad de Antioquia tiene a disposición de todos nosotros. Entonces ahí viene un requisito. Usted ingrese a la base de datos con una clave, con la clave de usuario y que muestre cuál y que diga cuál base de datos, y por qué la empleó. Ah, que yo empleé la base de datos Emerald. Sí, es una base de datos que trata temas de gestión de talento humano y particularmente el tema del behaviorismo, o sea, escuela de comportamiento, yo por eso lo escogí. O simplemente te trata temas, porque a veces también pasa que ponen, es una base de datos muy completa y que fue muy fácil para mí. ¿Y eso qué me está diciendo? ¿Cierto? Enviar, subir a la carpeta de Dropbox donde dice aplicativo de búsqueda de información, los archivos. Entonces, hay una primera parte, el punto 1 y el punto 2, que se puede poner en un archivo de Word. Hay personas que copian pantallazo y hacen el paso a paso. Otros que describen, ¿sí? Y se entrega allí el resultado. Y el tercero, mire que dice busque y descargue. ¿Y por qué descargue? Porque la herramienta de búsqueda de información me enseña que en lugar de yo estar imprimiendo o teniendo que hacer una cantidad de pasos, el gestor o la plataforma me da la posibilidad de yo bajar en PDF un documento que yo vea que me va a servir para mi trabajo de grado, para mi trabajo de final de esta asignatura, en fin. Entonces, ¿qué pasa aquí? Atención con lo siguiente. Dentro de la carpeta que dice búsqueda de información, ustedes van a crear una carpeta con el nombre de cada uno. ¿Por qué? Porque la carpeta va a tener dos archivos, un archivo de Word donde está esto y un archivo de PDF donde está lo que bajaron. Los archivos de PDF que ustedes bajan mediante las bases de datos tienen tienen una forma, o sea, se llaman de una manera. Y los que ustedes bajan o copian de otro, inmediatamente uno se da cuenta que no fueron bajados mediante las bases de datos. Entonces eso es lo que busco, que sean bajados mientras la base de datos. Todo esto, si ustedes se dan cuenta, es desarrollar la competencia de buscar información adecuada.
Preguntas sobre este taller que ustedes a medida cuando vean la conferencia van a ver bien el taller y van a terminar de mirar. Pero esta explicación que acabo de dar es la explicación acerca de esa aplicación. Preguntas. Bueno, y voy a complementar entonces, mientras surgen las preguntas, mi explicación con la presentación de clase, con unos puntos, unos tips que tengo sobre lo que van a encontrar en esa conferencia, en esa clase sobre búsqueda de información. ¿Me están viendo en pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces miren, entonces van a ver la conferencia. Aquí en la presentación de hoy vuelve y está otra vez el enlace, si lo quieren pues como enlace. ¿A qué me refiero? Yo tomo esto, ¿sí? Lo copio y lo pego en el navegador y voy a la... Acá está también otra vez, dice aplicativo búsqueda de información, ¿sí? Mírenlo, acá está solo el pantallazo, pero a este se refiere. Plazo, lunes 3 de mayo, entonces realmente son 20 días, ¿cierto? Son, dentro de 8 días es 22, dentro de 15, 29 y dentro de 20 días es 3 de mayo. ¿Por qué lo anuncio desde ya? Precisamente para que organice su tiempo. Ya tenemos para el 18 de mayo la experiencia de lectura, la anunciamos hace 20 días. Tenemos ya para el 3 de mayo esto. Para dentro de 8 días tenemos el taller de narración, ¿sí? Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué van a encontrar en esa conferencia? Que este es como pueden, yo les sugiero que tomen este resumen que les dicando en la conferencia esta información. Al final de la conferencia, la persona que la dicta dice, mire, este es mi correo electrónico. Me pueden llamar, me pueden consultar. Digamos que ustedes me pueden consultar a mí y hacer en las sesiones de asesoría que yo les ayude, sí, pero también, y me gustaría mucho, que le consultaran a la bibliotecóloga, ¿sí? Eso le va a dar tráfico, movimiento a la conferencia y va a dar evidencia de la interacción que este curso tiene con las diferentes herramientas que la universidad nos da. Incluso me gusta más que no sea el profesor solamente el que explique, sino la persona en la biblioteca. Eso es lo que usted hace cotidianamente cuando está buscando un material, cuando está buscando, cuando necesita solicitar información, cuando ya esté haciendo sus trabajos, ir a la biblioteca, que generalmente no la utilizamos mucho. Entonces ahí le van a decir cómo se formula una pregunta para encontrar qué tipo de fuentes puede encontrar usted. No todas las fuentes son, entonces yo busco ahí, entonces voy a Google y le doy, eso me entrega un mundo de archivos, pero todos son diferentes tipos de fuentes. Le enseñan a decir que hay, le enseñan a confeccionar una ecuación de búsqueda para poder hacer más asertiva, ahorrar tiempo, llegar al punto exacto de lo que estoy buscando en menor tiempo y con más efectividad, ¿sí? Y aplicar filtros. Los filtros pueden ser de geográficos, de tiempo, ¿sí? Ahí también. Eso ayuda a cerrar. Me refiero a que usted cuando va a Google, que es lo que todos hacemos, te muestra 23 millones de archivos. Entonces aquí te van a enseñar a cómo cerrar y cómo ya no tener 23 millones, sino al menos 2.000 archivos y más aún empezar a cerrar, con la ecuación de búsqueda, con esa fórmula que nos enseñan a confeccionar, a construir y con filtros. Bueno, y hay unas identificaciones que se las dan a manera de información. En el taller que estamos poniendo, no le están preguntando por ninguna de estas cuatro. Ahí le dan pero me parece que es muy útil que usted sepa que como existe un ICBN, que es el de las publicaciones escritas, no solamente el código de barras, sino una numeración, un código que es internacional, a nivel digital existe lo mismo que se llama ICNN, que es el número de revistas publicadas, la identificación, que existen los libros, ya los libros como tal tienen también una identificación que se llama ISO, que los objetos digitales tienen un DOI, que se llama identificación de objetos digitales, y que los autores, los investigadores, cuando escribimos, tenemos también una identificación, un código con el que nos identifica toda la comunidad, con el que nos ubican, que se llama ORCID. Repito, esto lo mencionan en la conferencia para que distingamos, para que cuando hagamos una reseña podamos saber, o sobre todo cuando vamos a buscar. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces uno tiene el apellido y lo tradicional en el catálogo de la universidad es el apellido, el nombre de la publicación o el apellido del autor o el tema al cual se refiere y uno empieza a buscar. Pero repito, con la ecuación de búsqueda uno puede buscar, perdón la redundancia, acometer, enfrentar ese proceso de búsqueda de manera más asertiva, ¿sí? En palabras paisas, para uno ahorrar tanta vuelta, para encontrarlo más rápido. En palabras más paisas, para no botar mucha corriente, sino va y es efectivo.
¿sí? Y además la calidad de la información que usted tiene también, porque no va a ser solamente la que todo el mundo tiene acceso, que es la de Google, pues, y la calidad, ¿no? Entonces, bueno. Eh, ¿Qué más encuentran ahí? Les van a hablar en la conferencia de buscadores o metabuscadores. Les van a hablar de Google, Google Scholar, Microsoft Academy, ¿sí? Este que es onescience.com. Les van a hablar de una ecuación de búsqueda, los filtros, les van a hablar de los tesauros y los booleanos, y les van a especificar también que esto ya, por lo tecnificado que está, ya no hay que construirlos de manera muy, matarse uno mucho pues para construirlos, pero es bueno saber que son tesauros y booleanos, y el ejercicio que estamos haciendo, el taller, lo que pretende es que usted construya sus propios booleanos, construya su búsqueda, su ecuación de búsqueda utilizando booleanos y teniendo en cuenta los tesauros que ahí le van a contar qué son. Le van a hablar en tercera parte, en tercer momento, del sistema de bibliotecas. ¿Qué es el sistema de bibliotecas UdeA? ¿Qué es el OPAC? Van a hablar ahí cómo se presta un libro, o sea, de forma virtual, cómo se reserva, cómo se maneja ese OPAC, que no solamente es decirle, entrégueme tal libro. Y ahí es donde viene uno de los puntos del taller, donde le dice, venga, entonces dígame la ruta que utilizó y dígame la ubicación física. Y le van a decir cómo, mire que ya miramos el fichero donde uno encuentra publicaciones, el OPAC, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hablar de bases de datos, que también lo llama recursos de información digital y electrónica. Entonces ahí nos van a hablar de Dialnet, Cielo, Redalí, Science Direct, Scopus, Emerald, Springer. Hay más o menos 104 bases de datos disponibles. Ahora con el tema de la pandemia, mucho más, ¿sí? Está más abierto a que podamos consultar. Yo aquí tengo aquí ella ahí habla de las generales, las que tienen todos los temas, pero hay, como les digo, Emerald, por ejemplo, es del área específica de gestión talento humano, o sea, administración, ¿sí? Eh, y entonces, con esto vamos a hacer la aplicación de búsqueda de información. Esta explicación, repito, la hago el día de hoy, pongo el taller el día de hoy para que tengamos 20 días, no solamente para ver esa conferencia, sino para empezar a elaborarlo y también para aclarar las dudas oportunamente. Oportunamente es 8 días antes de que se cumpla el plazo para el trabajo. Esa es la actividad. ¿Alguna dudas, comentarios que tengan hasta el momento con esa aplicación que van a realizar sobre búsqueda de información? Tiene un elemento y es trabajo independiente. Es decir, no siempre el profesor tiene que dictar la clase. El profesor da las herramientas, entonces ya hemos hablado que tenemos material de referencia, material de consulta, material de apoyo, listo. También tenemos clases, también tenemos este tipo de alternativas, es vaya, mire la conferencia y venga, apliquemos. Ahora, el profesor puede en cualquier momento explicar el mismo tema, lo que vimos, pero ya cuando lo hayan visto como duda, como consulta. Bien, los escucho. Sara, claro. Sí, señor, muy claro. Bueno, Sara, te invito entonces que para finalizar leamos, a ver, yo lo voy a poner grandecito aquí, las actividades. Actividades. Aplicación, taller de narración, la leyenda de Carlomagno. Preparar para presentar y autoevaluar durante la clase del 20 de abril del 2021. La segunda actividad es aplicación búsqueda de información, subir a Dropbox hasta el lunes 3 de mayo del 2021. Y la tercera es experiencia de lectura, preparar para presentar durante la clase del 18 de mayo. Bueno, también es muy claro, Sara, ¿cierto? Sí, señor. Y mire que ya usted dijo Carlomagno sin, como dicen unos, sin patinar, ¿cierto? Sí. Bueno, Pero al principio sí la dije, claro, cuando claro. empecé ahora, sí la dije Como raro, como porque uno también se encuentra el nombre y desunta. el apellido, ¿no? Este es el Carlomagno, ¿sí? Bien, para todos, no solamente para Sara, ¿claro? Entonces miren que ya entramos a la recta del 60-70% del curso. Quiero plantear lo siguiente, ya estamos mirando las notas, ya con el taller de hoy, ya concluimos los 7 talleres que conforman ese primer seguimiento. Ya tenemos las 2 primeras entradas, ya tenemos los 2 primeros ensayos y ya tenemos, o sea, ya estamos consolidando el seguimiento del 30% y vamos a consolidar la nota del parcial. Es decir, ya tenemos el 50% de notas.
Quiero que los casos de dificultades, de extemporaneidades en los trabajos, me los planteen oportunamente. ¿Cómo? A través del grupo de WhatsApp me dicen, profesor, yo debo tal asunto, o profesor, quiero que yo le doy una llamada, usted me llama, nos ponemos en contacto y miramos en qué condiciones puede presentar trabajo, ¿cierto? O sea, o qué dificultad. O sea, yo siempre he estado abierto a escuchar. eh, no es lo mismo que me cuenten ahora que al final del curso, profesor, es que yo tuve muchos problemas, profesor, es que si usted, yo no podía ingresar a las clases, no, desde ya, ¿sí? Sea porque le cuenten qué fue la clase, que yo dije esto que estoy diciendo, o sea porque ya vea la clase, entonces lo hace ahora y miramos qué podemos hacer. ¿Sí? Entonces es mi llamado antes de que yo les muestre esas notas del 50% y antes de que yo las monte a mares. No estoy diciendo que entonces todo el mundo va a poder entonces desatrasarse y poner, no, no, todos los casos son diferentes. ¿Me hago entender con esa parte? Hay asesorías todos los miércoles, ya lo tenemos. Reitero, no es que usted solicite y entonces espere que yo le confirme, no recuerde. Usted espera la invitación a WhatsApp generalmente entre las 6 y las 7 de la noche, porque yo todo el día estoy trabajando y cumplimos, ¿sí? La condición es que sea a través de ese WhatsApp grupal y que sea los martes, ¿cierto? Para yo poder programar, hacer agenda. Bien, comentarios de lo que vimos el día de hoy. Es claro las actividades que vamos a realizar. Hicimos una primera actividad de correcciones del lenguaje, y ahí sí dijimos muy enriquecedora, o bueno, nos llevó pues a mirar diferentes percepciones, cómo construir frases, cómo completarlas, ser conscientes que no siempre utilizamos bien las palabras. Segunda actividad, hablamos de la narración y pudimos leer y mirar el cuento de Carlomagno y dejamos un taller que es para dentro de 8 días, lo vamos a evaluar en clase. Y tercero, hay un tema que se llama búsqueda de información que está aportando también a cómo construir el trabajo final, ¿cierto? Cómo encontrar información sobre ese tema que estoy tratando. Más adelante va a venir pues el tema de citas y referencias, el tema de arquitectura de la frase, son otros temas que va a plantear, con los cuales también vamos a ejercitar esa forma de escritura. Pero entonces esos fueron los 3 temas que vimos hoy. 2 retroalimentaciones para que nos vamos. ¿Quién las quiere hacer? ¿Qué se lleva el día de hoy? ¿Qué percibió? ¿Qué nuevo encontró? ¿Qué no le gustó? Pues que dijo, bueno, esto no, no, o sí, y qué pudo consolidar, qué pudo aprender. Adelante, quién nos quiere dar su aporte para todo el grupo? ¿Alguien que no haya hablado el día de hoy? Veo a Valeria por allí. Valeria, ¿nos puedes compartir tu punto de vista, tu percepción, tu cierre de la clase? Valeria Díez, que está conectada, también está conectado su equipo, su señal. Entonces, quiero saber si estás tú también conectada. Bueno, ¿quién quiere hacer el cierre? ¿Quién quiere opinar? Daniel Rivera. Bueno, me están escuchando, ¿cierto? Sara, tú me estás escuchando, ¿cierto? Sí, señor, se Entonces escucha sí me están perfecto. escuchando todos. Bueno, ¿quieres hacer el aporte? Debido a que he llamado a dos, 3 personas y no hay pues respuesta. Profe, pues mi aporte, como siempre lo digo, uno cada día encuentra una oportunidad de mejora. Y es muy bueno estos espacios en los que uno autoevalúa en general porque eh, uno se da cuenta pues en qué puede mejorar, en qué está fallando, por así decirlo, y la manera en cómo uno puede ver eso es como una oportunidad de mejora. No solo que falle en esto, sino que lo puedo mejorar y puedo consolidar más como lo que estoy haciendo en el curso. Bien. Sara, y que te agradezco nuevamente que me hayas apoyado.
Todos apoyamos el primer ejercicio, pero Sara, pues yo le pedí el favor que leyera, ella leyó y ya después le seguí pidiendo el favor. Muchas gracias. Además, tuviste bastante participación hoy apoyándonos y colaborando, no solamente a mí como profesor, sino a todos, porque nos ayudaste. Muchas gracias, Sara. Con mucho gusto, profe. Bueno, ¿alguien más? Isabela, que al comienzo habló, quiero volverle a escuchar. ¿Qué te llevas de la clase de hoy? Profe, pues la verdad lo que más se me quedó, pues y que me parece muy relevante fue al principio de la clase, pero pues me parece que se me quedó mucho, es que cuando uno se expresa utiliza muchos comodines y sobre, pues usted incluso en el taller lo puso y cuando lo leí y empecé como a hacer el texto y a identificar las palabras, me di cuenta de que yo uso muchos comodines y me parece que sí, que es una oportunidad de mejora muy importante y que a veces uno utiliza las palabras inadecuadamente y eso deteriora el lenguaje. Sí, tarea, esos textos que escriben, el parcial, el texto que hicieron de imágenes, los textos que van a escribir para sus diferentes asignaturas, los textos que hagan cuando estén ejerciendo profesionalmente. Por favor, revisen bien lo que escriben para que no tenga comodines. Bien. Me quiero despedir con Evelyn. Evelyn, ¿qué te llevas de la clase de hoy? ¿Qué para resaltar, destacar, Evelyn? Evelyn, ¿me escuchas? Que quería despedir con tu intervención, o quiero despedir con tu intervención. Bueno, no sé si ya pues por lo avanzada que está la sesión, la clase, que ya nos vamos a ir, ya pues no hay buena señal, no sé, o ya pues no hay respuesta. Evelyn, ¿sí me lograste escuchar o no? Bueno, dejemos así entonces. Yo me voy a despedir por el día de hoy, voy a dejar de hacer la grabación. Les deseo una feliz resto de martes y nos vemos en 8 días. Ya tienen pues ahí, claro, están las actividades, las tareas. Yo las voy a mandar como siempre, la clase y la presentación. Nos vemos.